Hola, hola y bienvenidos a Irenka Decora. Hoy os voy a enseñar a hacer todas estas cositas, ¿vale? Os voy a explicar un poco qué son o qué es y pasamos a la acción. Entonces, la idea viene, dos cosas. Una, no os enseño casi nunca la máquina de Sythix. Entonces me he dicho, voy a enseñar trucos con la máquina de Sythix. Entonces, máquina de Sythix he pensado tanto en recorte, como es el caso, ¿vale?, como en embossing frío, que es darle relieve a nuestras hojas de papel. Entonces, trucos, ¿qué pasa si no se nos recorta bien? Este es uno. Entonces, como veis, me ha quedado bastante bien después de haberle dado con la máquina de Sythix, con un pequeño truquito que veréis ahora a continuación, ¿vale? Esto por un lado. Por otro, tengo aquí varias carpetas de embossing. Me ha dado la idea esta y diréis, ¿por qué le falta un cuadrado? Porque venían con estas de aquí, embossing con sellos para estampar. Entonces lo que viene bien es aquí el ejemplo. Tenéis hecha toda la lámina de recorte, esto se dobla por la mitad, ya tenéis hecha la tarjeta. Tenéis aquí justo el espacio para estampar uno de estos motivos, ¿vale? Y viene lisito además, y este es con relieve con forma de ladrillos. Súper currado, la verdad, está muy bien, ¿vale? Entonces, por aquí un vídeo de haul, creo que está en alguna de mis compritas, ¿vale? Así que no os lo perdáis. Desde de aquí me ha dado la idea para hacer mis inventos, ¿vale? Entonces, ¿qué son mis inventos? Pues mis inventos son que he pegado varias cartulinas o cartones juntos, ¿vale? Aquí hay 2 capas y en este hay 3 capas, pues por probar y por ver y ver más o menos lo que se ajusta según vuestra máquina de recorte. Y lo que he hecho ha sido recortar un cuadrado aquí abajo y en este he hecho un círculo. Este para poner un título, ¿vale? Bien sea a la derecha o a la izquierda de nuestra tarjeta, y poder estampar encima, o bien un círculo para que se nos quede bien arriba o bien abajo o bien la zona central para dibujar o hacer el motivo que queramos. Entonces, con este de aquí la verdad que es el que mejor me ha funcionado. He hecho tanto el círculo como el cuadradito de recorte, ¿vale? El cuadradito o el rectángulo no me ha quedado muy bien con esta lámina de embossing, pero el círculo me ha quedado perfecto. Y de aquí tenéis también otro ejemplo, ¿vale?, que veréis también en el vídeo. Este es el que he hecho yo primero para probar y este es el que os he enseñado a vosotras y a vosotros en el vídeo, ¿vale? Entonces, como veis, tenéis toda la zona central, que tenéis la mitad de abajo y la mitad de arriba con semicírculos. Si cogéis una tarjeta de una carpeta de embossing más grande, de 15 x 15, pues veréis perfectamente el círculo y todo alrededor hecho bien el embossing frío, ¿vale? Luego hay con algunas en las que no ha salido bien, ¿vale? Que es el caso, que como tiene mucho dibujo, se ha marcado también la zona de en medio, ¿vale? Así que siempre viene bien hacer pruebas antes para saber qué es lo que queda bien y qué es lo que no. Este tiene mucha filigrana, entonces la zona del medio se marca, ¿vale? Sería así, al derecho. Tiene ahí una pequeña manchita, pero no pasa nada, ¿vale? Y luego, este de aquí que me ha gustado mucho porque se queda bastante planito. Si no, podéis poner el sello encima, podéis ponerle una cartulina de otro color y ponerle la estampación, pero ya lo tenéis lisito para vuestras decoraciones. Entonces, dicho esto o explicado esto, que no os habéis suscrito, ¡corre! Aquí abajo en la esquina, corre y dale a la campanita para que no te pierdas nada de lo que va a pasar de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Así que nada, os dejo con la explicación y espero que os guste y que os vengan bien los trucos. Un besito grande, adiós. No sé si os acordáis, con esta lámina de corte hice una de las puertas de la tarjeta de piratas, por si no os acordáis. Pinchar por ahí, corre. Entonces, se me resistía, ¿vale? Es un die cut que se me resiste. Entonces, para que veáis un poco lo que ocurre, si yo lo paso por la máquina de Sythix, se me ha cortado todo el marco. Entonces, como veis, no tiene absolutamente nada de dibujo. O sea, se ha bombado la hoja, eso sí, veis cómo suena, pero no tiene nada de dibujo, no se ven las hojas por ningún sitio. Entonces, lo que os quiero venir a enseñar hoy es lo siguiente. Normalmente
en esta parte de aquí, que es la principal o el empiece, es donde más fuerza tiene la máquina de Sizzix. Vale, entonces yo lo que voy a hacer va a ser irlo pasando poco a poco por distintos puntos. Como veis, le he dejado un pequeño margen, ¿vale? O sea, lo he puesto por aquí. Aquí está el margen. Y como veis, se me va marcando. ¿Vale? Se va marcando también bastante bien. Entonces, si antes lo hemos puesto justo a la entrada, o sea, o al empiece, vamos a moverlo un poquitito. ¿Veis dónde están las rayas, cómo se marca bien? Aquí hemos pasado la primera y aquí hemos pasado la segunda, ¿vale? Entonces sí, requiere muchos pases o muchos cortes, pero por lo menos si tenemos una que no se nos da bien, pues ya sabemos que podemos usarla así y que al menos tendremos solución. ¿Vale? ¿Veis aquí los 3 cortes cómo se marcan bien? Vamos a probar siempre con esta lámina de corte, que es la que se me resiste, ¿vale? Con el papel verde, que es donde yo quiero hacerle el recorte, y luego tengo aquí 2 servilletas de cocina, como veis, no las he separado, pero 2 servilletas de cocina. Entonces voy a probar a pasarlo por la máquina de Sizzix. Primero las de cocina, luego ponemos el papel y por último nuestra lámina de corte. Así que voy a pasarlo por la de Sizzix. Por cierto, si no te has suscrito todavía, aquí, corre y da a la campanita. Vamos a ver esta que tal sale apretando. Vamos a ver el resultado. Bueno, lo primero me ha cortado hasta la servilleta. Vale, voy a ir levantando poco a poco. La lámina de corte parece como que tiene más dibujo, ¿vale? No es como si la pasáramos tal cual. O sea, no es como si la pasáramos un montón de veces, ¿vale? Entonces, por aquí se ve que se ha recortado muy bien. La zona central sigue siendo un poco floja, ¿vale? Nivel de corte. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, en vez de poner 2, voy a probar a hacer lo siguiente. Voy a poner como si fueran 4. Y en vez de ponerlo recto, voy a ponerlo un poquito en diagonal, como veis, para que pase mejor la máquina, para que vaya poco a poco cogiendo todo el die cut o toda la lámina de recorte. Por cierto, corre, suscríbete si no lo has hecho aún. Voy a pasarle otra vez. Y a ver ahora qué tal queda.
Pues muchísimo mejor, queda súper bien recortado. Falta una hoja nada más, o sea, falta este trocito solo. Así que recomendable 100%. Si no, os va a poner papel de cocina debajo, ¿vale? Una chincheta normal y corriente, ¿vale? Esto me lo enseñó mi amiga Miriam. Desde aquí un besazo muy fuerte si me estás viendo. Vale, vamos a ver si levantando. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! Se levanta súper bien. Con solo 2 pasadas, ¿eh? Fijaros, solo se me ha quedado ahí un poquito de marca. 100% recomendable. Igual en vez de 2 pasadas pasarle más. Pero 100% recomendable y ponerle 4 capas de papel de cocina debajo. ¿Vale? Voy a quitar todo esto, voy a pasarlo una última vez. A ver si termino de hacerlo bien. Así que aquí van 2. Y aquí lo voy a doblar otra vez para que sean 4. Voy a colocarlo bien. Papel con la lámina de corte. ¿Veis? Que cuadre bien. Para pasarlo una última vez, yo creo, porque mucho más no le hace falta. Igualmente, si tenéis así solo esto poquito por recortar, podéis darle también con la con el bisturí, va a decir, con el de recorte, ¿vale? Con el, o bien con el cúter o con la que tengáis vosotros de recorte, vosotros y vosotras de recorte, ¿vale? Entonces, paso una vez de ida, que veis que ha hecho el clonk. Paso otra vez de vuelta. Vale. Veis que habían quedado 4, 5, 6. Voy a por la chincheta. Lo primero se ha marcado hasta abajo, o sea que no creo que haya mucho problema. ¿Veis? En quitar solo las 4 que nos sobran. Salen solas. Es que de aquí no corta. Este trocito no corta. Me lo he cargado yo porque de ahí no corta. Falta un poquitín de lámina de corte. Sale perfecto, sale súper bien, todo bien recortadito. Así que recomendable al 200% con papel de cocina. No lo olvidéis, 4 capas. Vamos con el embossing frío. Aquí me veis con este pack, ¿vale? De embossing frío, que vienen pues 3 sellitos, ¿vale? Que cuadran muy bien con el hueco central, son de silicona transparente. Y tienen pues diversos motivos. Y la idea de este pack es hacer en relieve con el cuadradito ese que veis en medio liso, de tal manera que luego para la estampación os quede bien, se vea bien derechita para ponerlo justo en el hueco que queda. Yo aquí tengo 2 bayetas que son más bien textura de esponja. Con una solo también basta, ¿vale? Pero a mí me viene muy bien para hacer lo del embossing, porque no tengo la lámina blandita de color marrón que viene normalmente con la máquina de Siffix. Aquí os estoy enseñando el trabajo, ¿vale? Con un poquito de reflejo de fuera de la ventana se ve muy bien, ¿vale? Es de textura de ladrillos. Entonces, como veis, el resultado queda muy bien. Ahora bien, si no tenemos este tipo de carpetas para hacer embossing, o queremos otros motivos o queremos utilizarlo en otras láminas de embossing que tenemos, yo aquí os traigo la manera de hacerlo. Es decir, he puesto 3 cartulinas juntas, como veis, he ido pasando cartulina tras cartulina con el círculo y luego simplemente las he pegado juntas.
¿Cómo funciona? Pues en vez de utilizar la esponja de color verde o las esponjas de color verde o la lámina de hacer embossing, simplemente con la carpeta de hacer embossing, las 3 cartulinas que veis aquí del círculo, y sin ningún tipo de láminas, ni la verde para hacer recortes ni la roja para hacer embossing, simplemente tal cual, así va el sándwich hecho, ¿vale? Con 3 cartulinas queda mejor que con 2, ya lo veréis ahora. Pero en principio os permite dejar esas zonas blancas o esas zonas lisas para que vosotros y vosotras podáis hacer la tinta o el dibujo con los sellos que queráis, ¿vale? Es simplemente para dar un toque de embossing frío, para dar un toque de relieve a nuestras tarjetas. Pues así quedaría. Con esta tarjeta, con esta carpeta de embossing, queda muy bien, es muy fácil de usarla, ¿vale? No es el caso con todas las tarjetas de embossing, así que por favor hacer pruebas con las vuestras, ¿vale? No es porque a mí o en esta me salga bien, que quiere decir que en todas va a salir bien, porque ya os he enseñado al principio del vídeo, en la intro, que no es el caso de que salga bien en todas las carpetas de embossing. Esta me viene bien para poner títulos, o bien sea a la derecha o a la izquierda de nuestras tarjetas, para que quede ese espacio y luego podamos ponerle un título, un hello, un thank you, lo que nosotros y nosotras nos parezca bien. Entonces, aquí como veis, en esta de aquí queda un poquitín marcadito, pero nos permite bien poder hacer nuestro sello. Entonces, como truco astucia, creo que viene muy bien. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto. Un beso grande. Adiós.